Índice 1. Introducción 2. Concepto de administración 3. Principios generales de la administración 4. Importancia de la administración 5. Características de la administración 6. Antecedentes históricos 7. Influencia de la organización de la Iglesia Católica 8. Bibliografía 1. Introducción. Para poder entender la administración se debe conocer la perspectiva de la historia de su disciplina, los hechos acerca de lo que ha pasado en situaciones similares anteriores, y relacionarlas con otras experiencias y otros conocimientos actuales. Es por eso la importancia de conocer la historia y origen de la administración. La administración aparece desde que el hombre comienza a trabajar en sociedad. El surgimiento de la administración es un acontecimiento de primera importancia en la historia social. En pocos casos, si los hay, una institución básicamente nueva, o algún nuevo grupo dirigente, han surgido tan rápido como la administración desde un principios del siglo. Pocas veces en la historia de la humanidad una institución se ha manifestado indispensable con tanta rapidez. La administración, que es el órgano específico encargado de hacer que los recursos sean productivos, esto es, con la responsabilidad de organizar el desarrollo económico, refleja el espíritu esencial de la era moderna. Es en realidad indispensable y esto explica por qué, una vez creada, creció con tanta rapidez. El ser humano es social por naturaleza, por ello tiende a organizarse y cooperar con sus semejantes. La historia de la humanidad puede describirse a través del desarrollo de las organizaciones sociales, partiendo en la época prehispánica por las tribus nómadas, donde comienza la organización para la recolección de frutas y la caza de animales, y después con el descubrimiento de la agricultura da paz. O a la creación de las pequeñas comunidades. Si pudiéramos repasar toda la historia de la humanidad, encontraríamos que, los pueblos antiguos trabajaron unidos en organizaciones formales, ejemplo los ejércitos griegos y romanos, la Iglesia Católica Romana, la Compañía de las Indias Orientales, etc. También las personas han escrito sobre cómo lograr que las organizaciones sean eficaces y eficientes, mucho antes de que el término administración hubiera aparecido y se hubiera definido. Las sociedades se han ido transformando, ya que durante siglos se caracterizaron por poseer formas predominantes agrarias, donde la familia, los grupos informales y las pequeñas comunidades eran importantes. Posteriormente, estas se transformaron en otras de tipo industrial, impulsadas por la revolución industrial y caracterizadas por el surgimiento y desarrollo de las grandes organizaciones y centros industriales. El cuerpo sistemático de conocimientos sobre la administración se inicia en plena revolución industrial, en el siglo XIX, cuando surgieron las grandes empresas que requerían de nuevas formas de organización y prácticas administrativas. La empresa industrial a gran escala era algo nuevo. 2. Concepto de administración. Definición etimológica. La palabra administración se forma del prefijo ad, hacia, y de ministratio. Esta última palabra viene a su vez de minister, vocablo compuesto de minus, comparativo de inferioridad, y del sufijo ter, que sirve como término de comparación. Si pues magister, magistrado, indica una función de preeminencia o autoridad, el que ordena o dirige a otros en una función, minister expresa precisamente lo contrario, subordinación u obediencia, el que realiza una función bajo el mando de otro, el que presta un servicio a otro. La etimología nos da pues de la administración, la idea de que ésta se refiere a una función que se desarrolla bajo el mando de otro, de un servicio que se presta. Servicio y subordinación, son pues los elementos principales obtenidos. Diferentes conceptos de administración. Sin embargo, de las definiciones dadas por los principales autores en administración, podremos deducir sus elementos básicos. 5. Pluskov, es un dispositivo que organiza y realiza la transformación ordenada de la información, recibe la información del objeto de dirección, la procesa y la transmite bajo la forma necesaria para la gestión, realizando este proceso continuamente. Guzmán Valdivia y es la dirección eficaz de las actividades y la colaboración de otras personas para obtener determinados resultados. EFL. Brecht, es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear y regular en forma eficiente las operaciones de una empresa, para lograr un propósito dado. J. Don Money, es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás, con base en un profundo y claro conocimiento de la naturaleza humana. Y contrapone esta definición con la que da sobre la organización como, la técnica de relacionar los deberes o funciones específicas en un todo coordinado.
Peterson and Plowman, una técnica por medio de la cual se determinan, clarifican y realizan los propósitos y objetivos de un grupo humano particular. Count and O'Donnell consideran la administración como la dirección de un organismo social, y su efectividad en alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes. G. P. Terry consiste en lograr un objetivo predeterminado, mediante el esfuerzo ajeno. F. Tannenbaum, el empleo de la autoridad para organizar, dirigir, y controlar a subordinados responsables, y consiguientemente, a los grupos que ellos comandan, con el fin de que todos los servicios que se prestan sean debidamente coordinados en el logro de fin de la empresa. Henry Fayol, considerado por muchos como el verdadero padre de la moderna administración, dice que administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. F. Morstein Marx la concibe como, toda acción encaminada a convertir un propósito en realidad positiva es un ordenamiento sistemático de medios y el uso calculado de recursos aplicados a la realización de un propósito. F.M. Fernández Escalante, es el conjunto de principios y técnicas, con autonomía propia, que permite dirigir y coordinar la actividad de grupos humanos hacia objetivos comunes. Alteza. Reyes Ponce, es un conjunto de sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en las formas de estructurar y manejar un organismo social. Definición de administración. Cada una de las anteriores definiciones, si las analizamos con detalle, nos llevará a penetrar en la verdadera naturaleza de la administración y a sus propiedades distintivas. C. Como tales, las definiciones que son válidas para toda clase de administración, privada, pública, mixta, etc., y para toda especie de organismo, industriales, comerciales o de servicios. La definición breve de la administración se puede mencionar como, la función de lograr que las cosas se realicen por medio de otros, u obtener resultados a través de otros. Proceso integral para planear, organizar e integrar una actividad o relación de trabajo, la que se fundamenta en la utilización de recursos para alcanzar un fin determinado. La administración también se puede definir como el proceso de crear, diseñar y mantener un ambiente en el que las personas, laborar o trabajando en grupos, alcancen con eficiencia metas seleccionadas. Es necesario ampliar esta definición básica. Como administración, las personas realizan funciones administrativas de planeación, organización, integración de personal, dirección y control. La administración se aplica en todo tipo de corporación. Es aplicable a los administradores en todos los niveles de corporación. La meta de todos los administradores en todos los niveles de corporación. La administración se ocupa del rendimiento, esto implica eficacia y eficiencia. 3. Principios generales de la administración. Para que la administración se lleve a cabo con la máxima eficiencia se hace con la ayuda de principios. Esto es, todo medio administrativo que fortifique el cuerpo social o facilite el control de este deben ser flexibles y el utilizarlos implica inteligencia, experiencia, decisión y mesura. Un principio del cual nunca debemos omitir es la coordinación, se refiere a la forma armoniosa de llevar las acciones con las circunstancias. Fayol enumera 14 principios de administración que son, la división del trabajo, se hace con el objeto de producir más y mejor con el mismo objeto y esfuerzo, nos trae como consecuencia, especialización de funciones y separación de poderes. La autoridad y responsabilidad, es el derecho que se tiene de mandar y el poder de hacerse obedecer. Esta debe acompañarse de una recompensa o castigo conocida como responsabilidad. Disciplina, es la obediencia manifestada hacia la empresa de parte de su parte social y esta se da gracias a A. Buenos jefes en todos los grados. B. Juntas más claras y equitativas. C. Sanciones correctamente aplicadas. Unidad de mando, solamente se recibirán órdenes de un solo jefe, pues las dualidades de mando crean conflictos. Unidad de dirección, la dirección de los programas solo debe estar a cargo y ser implantadas por un solo jefe. Subordinación de los intereses particulares del interés general, un interés de tipo personal jamás debe anteponerse a los intereses de una empresa u organismo social. Remuneración de personal, el pago a los empleados o parte social debe y será justa para ambas partes, esta dependerá de la voluntad del patrón y de la calidad del empleado, como se supone hasta la actualidad es un problema no resuelto. Centralización, aunque no se establece si es una buena o mala administración, se hace por efecto natural, su objetivo es para la utilización del 100% de las facultades de los empleados. Jerarquía,
es el organizar correctamente el grado de orden, autoridad y responsabilidad de un individuo dentro de un organismo social. Orden, el personal debe colocarse donde mejor se pueda aprovechar sus facultades como tal. Equidad, utilizada en vez de la justicia, requiere de sensatez, bondad y mucha experiencia y se refiere a la igualdad del personal. Estabilidad del personal, dejar que el personal obtenga experiencia en cierto nivel y depuse si así se requiere mudarlo de ahí. Nunca antes. Iniciativa, facultad de crear y ejecutar cierto plan para la obtención de éxito. Unión de personal, entre más armonía exista dentro del personal, mejor serán los resultados para el organismo social. Es posible nombrar otro gracias a la flexibilidad de los principios. Ejecución inmediata, toda situación buena o mal se debe resolver al brevedad posible. 4. Importancia de la administración. Una de las formas más sencillas de la administración, en nuestra sociedad, es la administración del hogar y una de las más complejas la administración pública Pero el fenómeno administrativo no solamente nació con la humanidad sino que se extiende a la vez a todos los ámbitos geográficos y por su carácter universal, lo encontramos presente en todas partes y es que en el ámbito del esfuerzo humano existe siempre un lado administrativo de todo esfuerzo planeado. La importancia de la administración se ve en que ésta imparte efectividad a los esfuerzos humanos. Ayuda a obtener mejor personal, equipo, materiales, dinero y relaciones humanas. Se mantiene al frente de las condiciones cambiantes y proporciona previsión y creatividad. El mejoramiento es su consigna constante. Reyes Ponce nos enumera la importancia de la administración como, la administración se da donde quiera que existe un organismo social, aunque lógicamente sea más necesaria, cuanto mayor y más complejo sea éste. El éxito de un organismo social depende, directa e inmediatamente, de su buena administración y sólo a través de esta, de los elementos materiales, humanos, etc. ¿Con qué ese organismo cuenta? Para las grandes empresas, la administración técnica o científica es indiscutible y obviamente esencial, ya que por su magnitud y complejidad, simplemente no podrían actuar si no fuera a base de una administración sumamente técnica. Para las empresas pequeñas y medianas, también, quizás su única posibilidad de competir con otras, es el mejoramiento de su administración, o sea, obtener una mejor coordinación de sus elementos, maquinaria, mercado, calificación de mano de obra, etc. La elevación de la productividad, preocupación quizá la de mayor importancia actualmente en el campo económico, social, depende, por lo dicho, de la adecuada administración de las empresas, ya que si cada célula de esa vida económico-social es eficiente y productiva, la sociedad misma, formada por él, tendrá que serlo. En especial para los países que están desarrollándose, quizá uno de los requisitos substanciales es mejorar la calidad de su administración, porque, para crear la capitalización, desarrollar la calificación de sus empleados y trabajadores, etc. Bases esenciales de su desarrollo, es indispensable la más eficiente técnica de coordinación de todos los elementos, la que viene a ser, por ello, como el punto de partida de ese desarrollo. Podemos concluir la importancia de la administración, con los hechos que la demuestran objetivamente. La administración se aplica a todo tipo de empresa. El éxito de un organismo depende directa e inmediatamente de su buena administración. Una adecuada administración eleva la productividad. La eficiente técnica administrativa promueve y orienta el desarrollo. En los organismos grandes de la administración es indiscutible y esencial. En la pequeña y mediana empresa la única posibilidad de competir, es aplicando la administración. 5. Características de la administración. Su universalidad. El fenómeno administrativo se da donde quiera que existe un organismo social, porque en él tiene siempre que existir coordinación sistemática de medios. La administración se da por lo mismo en el Estado, en el ejército, en la empresa, en una sociedad religiosa, etc. Y los elementos esenciales en todas esas clases de administración serán los mismos, aunque lógicamente existan variantes accidentales. Su especificidad. Aunque la administración va siempre acompañada de otros fenómenos de índole distinta, v.gr. En la empresa funciones económicas, contables, productivas, mecánicas, jurídicas, etc. El fenómeno administrativo es específico y distinto a los que acompaña. Se puede ser, v.gr. Un magnífico ingeniero de producción, como técnico en esta especialidad,
y un pésimo administrador. Su unidad temporal. Aunque se distingan etapas, fases y elementos del fenómeno administrativo, este es único y, por lo mismo, en todo momento de la vida de una empresa se están dando, en mayor o menor grado, todos o la mayor parte de los elementos administrativos así, v.gr. Al hacer los planes, no por eso se deja de mandar, de controlar, de organizar, etc. Su unidad jerárquica. Todos cuantos tienen carácter de jefes en un organismo social, participan, en distintos grados y modalidades, de la misma administración. Así, v.gr. En una empresa forman un solo cuerpo administrativo, desde el gerente general, hasta el último mayordomo. La administración sigue un propósito. Una condición de la administración es un objetivo, sea este implícito o enunciado específicamente, es un medio para ejercer impacto en la vida humana. Es decir, la administración influye en su medio ambiente, está asociada generalmente con los esfuerzos de un grupo. Todo organismo acciona para alcanzar determinados objetivos, los que se logran más fácilmente por medio de un grupo y no por una sola persona. Se logra con y mediante los esfuerzos. Para participar en la administración se requiere dejar la tendencia a ejecutar todo por uno mismo y hacer que las tareas se cumplan con y mediante los esfuerzos de otros. Es una actividad, no una persona o grupo de ellas. La administración no es gente, es una actividad. Las personas que administran pueden ser designadas como directores, gerentes de áreas, etc. La efectividad administrativa requiere el uso de ciertos conocimientos, aptitudes y práctica. La habilidad técnica es importante para cumplir con un trabajo asignado. La administración es intangible. Su presencia queda evidenciada por el resultado de los esfuerzos. Los que la practican no son necesariamente los propietarios, es decir, administrador y propietario no son necesariamente sinónimos. 6. Antecedentes históricos. Introducción. En toda su larga historia y hasta inicios de siglo XX, la administración se desarrolló con una lentitud impresionante. Solo a partir de este siglo atravesó etapas de desarrollo de notable pujanza e innovación. En la actualidad, la sociedad de la mayor parte de los países desarrollados es una sociedad pluralista de organizaciones, donde la mayoría de las obligaciones sociales, como la producción, la prestación de un servicio especializado de educación o de atención hospitalaria, la garantía de la defensa nacional o de la preservación del medio ambiente, es confiada a organizaciones, como industrias, universidades y escuelas, hospitales, ejército, organizaciones de servicios públicos, que son administradas por grupos directivos propios para poder ser más eficaces. A diferencia de lo anterior, a finales del siglo pasado la sociedad funcionaba de manera completamente diferente. Hace 80 años las organizaciones eran pocas y pequeñas, predominaban los pequeños talleres, los artesanos independientes, las pequeñas escuelas, los profesionales independientes, médicos y abogados, que trabajaban por cuenta propia, el labrador, el almacenista de la esquina, etc. A pesar de que en la historia de la humanidad siempre existió el trabajo, la historia de las organizaciones y de su administración es un capítulo que comenzó en época reciente. La administración prehispánica. El punto de partida de esta investigación, cercanamente posterior a la retirada de los glaciares hacia el norte, la última edad glacial importante es fechada alrededor de 10,000 a 9,000 a calle. Coincidió con la desaparición gradual de las grandes manadas de animales herbívoros que fueron reemplazados por otros más ágiles y dispersos. La adaptación a esas condiciones produjo las denominadas culturas mesolíticas. Los hombres devinieron recolectores viniendo de la caza, de la pesca y recogiendo frutas y nueces. Fue en este tiempo cuando grupos familiares al principio y más tarde tribus enteras unieron sus esfuerzos para auxiliarse mutuamente en la cacería y en la defensa contra enemigos. Poco se conoce, sin embargo, acerca de esos hombres verdaderamente primitivos. Todo lo que dejaron se reduce a unos cuantos huesos, restos de fogatas, herramientas sencillas y algunos dibujos en los muros de las cuevas. Esta da lugar cuando se unen esfuerzos coordinados con un objetivo prefijado. Uno de ellos era el de la caza por medio del arrastre, el cual consistía en, por medio de gritos y sonidos, llevar al animal presa a un pozo muy profundo en el que perdía la vida y podía ser utilizado. El investigador Gordon Childe dice que todo pudo originarse en Predmost, Francia, a raíz de los vestigios ahí encontrados. La administración antigua china. El gran filósofo Confucio sentó las primeras bases de un buen gobierno en China,
a pesar de que nunca estuvo satisfecho de los que había aportado con tal fin en los diferentes cargos que desempeñó, desde magistrado local hasta primer ministro. Al retirarse de la vida pública escribió sobre aspectos políticos y gobierno, incluyendo su criterio sobre varias cosas. Otros contemporáneos de Confucio se interesaron también en los asuntos administrativos y de ellos Micius Somoti fundó, 500 años antes de Jesucristo, una rama de la misma escuela, que difería fundamentalmente en aspectos filosóficos más que en principios. A través de varios siglos, los chinos tuvieron un sistema administrativo de orden, con un servicio civil bien desarrollado y una apreciación bastante satisfactoria sobre muchos de los problemas modernos de administración pública. Constitución de Zhou antes de gobernar organizar al mismo gobierno. Es imposible que alguien que no se organiza internamente o propiamente sea capaz de llevar la batuta de un Estado. Definición de funciones. El definir correctamente nos ahorra trabajo y se es más productivo. Cooperación. Es indispensable para mostrar óptimos resultados. Procesos eficientes. Si el proceso es bueno, el resultado será mejor. Formalidad de elementos humanos. Es la base de toda organización, así que deben de estar bien formalizados para un desempeño óptimo y por consiguiente mejores resultados. Personal óptimo para gobierno. En este renglón no se debe escatimar en personal, pues el mejor capacitado es el que dará mejores secuelas. Sanciones. Es la manera más lógica y natural de corregir los errores. Ajustes para valorar administración. Este nos servirá para saber cómo es que nos está funcionando la administración llevada hasta ese momento. Reglas de Confucio 1. Es obligación de los gobernantes estudiar un problema para dar así la más adecuada resolución. 2. La solución a un problema deberá ser viéndolo desde una manera objetiva y sin rebasar las reglas de ética profesional. Se trabaja hacia un pueblo, por lo cual el gobernante se debe tener un amplio criterio de resolución de problemas y de imparcialidad entre funcionarios. La preocupación básica es lo económico, pero con esfuerzo colectivo se sobrepondrá. La mente de un gobernante siempre debe de estar trabajando, para mejorar de alguna manera su gobierno sin preferencias de ningún tipo. El administrador deberá ser de conducta intachable y sin egoísmos hacia sus colegas. Egipto. En Egipto el tipo de administración se refleja una coordinación con un objetivo previamente fijado. Su sistema, el factor humano, ya tenía cargos especiales, es decir, contaba con arquero, colectores de miel, marineros. Algo importante de esta organización es que ya se contaba con un fondo de valores para los egipcios que se obtenía de los impuestos que el gobierno cobraba a sus habitantes, con el fin de después duplicarlo al comercializarlo por otros objetos. Egipto tenía una economía planeada y un sistema administrativo bastante amplio, que ha sido clasificado por Weber como burocrático. Debido a los medios de comunicación marítimos fluviales, así como el uso comunal de la tierra, fue necesario que tales servicios y bienes fueran administrados de manera pública y colectiva, a través del gran poder del gobierno central. La idea que prevaleció en el antiguo Estado egipcio durante la 4, 11 y 18 dinastías fue que debía haber una severa coordinación de los esfuerzos económicos de toda población, a fin de garantizar a cada uno de los miembros de la comunidad, y para ella la misma como un todo, el más alto grado de prosperidad. El sistema de los Ptolomeos tuvo gran influencia en la administración de Filadelfia, puesto que en ella también la agricultura, el pastoreo, la industria y el comercio fueron conducidos dentro de iguales marcos de rigidez. Durante el Imperio Otomano, 1520-1566 Don J. Se organizó una excelente administración de personal público, a pesar de que estaba concebida como un sistema de castas. Tantas las formas burocráticas egipcias como sus seguidores levantinos tuvieron gran influencia en los criterios de gobierno de la región. Roma. La organización de Roma repercutió significativamente en el éxito del Imperio Romano y aunque no quedan muchos documentos de su administración, se sabe que se manejaban por magisterios plenamente identificados en un orden jerárquico de importancia para el Estado. Después de varios siglos de monarquía, ejercida por soberanos etruscos, la República es instaurada en 509 Alteza J. Calle. En lo sucesivo, todos los ciudadanos forman el Populus Romanus, que se reúne en unas asambleas, los comicios. Cada año eligen unos magistrados encargados de gobernar el país, cuestores, finanzas, ediles, administración, y pretones, justicia. En la cumbre, 2 cónsules ostentan el poder ejecutivo, dirigen al ejército y realizan las funciones de jefes de Estado. Acceder a estas diferentes funciones,
una después de otra, constituye el curus honorum. Por último, todos los antiguos magistrados componen el Senado, que controla la política interior y dirige la política exterior. Conquistadores atrevidos, cultivadores y comerciantes prudentes, los romanos manejan con igual ardor la espada que el arado. De esta manera engrandecen sus territorios e implantan una administración encargada de fomentar su desarrollo. Cada uno de los pueblos sometidos les suministra un importante contingente de soldados y esclavos. Los ciudadanos van abandonando progresivamente a estos últimos, cada día más numerosos, la mayor parte de sus tareas. Este sistema subsistirá durante varios siglos y permitirá que los romanos lleven a cabo una obra gigantesca y múltiple en los límites de su inmenso imperio, construcción de incontables monumentos, carreteras y acueductos, explotación de minas y canteras, irrigación. Pero también les quitará el sentido a la lucha y el esfuerzo, dejándolos finalmente desarmados ante las invasiones de los bárbaros, que acabarán con su poderío a partir del siglo IV de nuestra era. El espíritu de orden administrativo que tuvo el Imperio Romano hizo que se lograra, a la par de las guerras y conquistas, la organización de las instituciones de manera satisfactoria. El estudio de estos aspectos se puede dividir en las dos etapas principales por las cuales pasó la evolución romana, a saber, la República y el Imperio. Sin embargo, deben estudiarse también la monarquía y la autocracia militar. La primera época de la República comprendió a Roma como ciudad y la segunda a su transformación en imperio mundial, y es justamente este último periodo el que puede ser de mayor interés de estudio por el ejemplo administrativo que ha dado. Cuando vino el imperio, y éste extendió sus dominios, el sistema consular tuvo que transformarse en el proconsular que trató de lograr una prolongación de la autoridad del cónsul. Fue así como estos y los pretores recibían una extensión del territorio bajo su tutela, después de un año de trabajo y pasaban así a tener jurisdicción sobre una provincia, bien como cónsules o como pretores. Años más tarde, al comienzo de la era cristiana, vino otro cambio de gran importancia, al convertirse el Imperio Romano en una autocracia militar establecida por Julio César y mantenida luego por sus antecesores. Correspondió a Diocleciano, 284-205 después de Jesucristo, reformar la autoridad imperial, eliminó los antiguos gobernadores de provincias y estableció un sistema administrativo con diferentes grados de autoridad. Fue así como debajo del emperador venían los prefectos pretorianos. Bajo ellos los vicario o gobernantes de la diócesis, y subordinados a ellos los gobernadores de provincias hasta llegar finalmente a los funcionarios de menor importancia. Entre las limitaciones mayores que se le apuntan a los sistemas administrativos romanos están la era de ampliación que tuvo la forma de gobierno de la ciudad de Roma al imperio, y también la reunión de las labores ejecutivas con las judiciales, a pesar de que se reconoce que fueron aislados los conflictos de autoridad que se presentaron por equivocadas concepciones entre los derechos y los deberes particulares. Ello se subsanó por la disciplina que tuvieron en su organización jurídica, la cual ha servido de pilar fundamental a la concepción del derecho. La aportación que dio Grecia a la administración es grande y fue gracias a sus filósofos, algunos conceptos prevalecen aún. Sócrates utiliza en la organización aspectos administrativos, separando el conocimiento técnico de la experiencia. Platón habla de las aptitudes naturales de los hombres, da origen a la especialización. Aristóteles nos habla de que para lograr un estado perfecto. Pericles nos da unos de los principios básicos de la administración que se refiere a la selección de personal. La administración gubernamental griega tuvo 4 pasos evolutivos, puesto que sus estados tuvieron, monarquías, aristocracias, tiranías, democracias con la única excepción de Esparta, en donde siempre hubo una aristocracia. La monarquía ateniense fue su primer sistema de gobierno y tuvo relativamente poca importancia desde un punto de vista administrativo, en tanto que el período aristocrático, que duró hasta el siglo y antes de Jesucristo, y el democrático sí tuvieron una gran trascendencia. Mientras la democracia, el sistema de gobierno griego consistió en una asamblea popular denominada la Eclesia, en el cual residía la autoridad máxima, y en ella participaban directamente todos los ciudadanos. Fue así esa la primera manifestación que tuvo del concepto de gobierno de la mayoría y de que la soberanía del Estado la tiene el pueblo. En la Eclesia se encuentran en buena parte las bases de nuestros sistemas democráticos actuales, con algunas limitaciones y diferencias. En la Eclesia se discutían los asuntos y se formulaban las políticas a través de decisiones en las cuales tenían participación todos los ciudadanos.
La Edad Media, el feudalismo y los señores feudales. La Edad Media de Europa se caracterizó básicamente por un sistema político original, el feudalismo. Los reyes solo disponían de un poder limitado, no eran más que la cabeza de toda una jerarquía de señores, vinculados entre ellos por lazos de vasallaje. El señor feudal vivía en su castillo, administraba la justicia, dirigía la policía, recaudaba los impuestos y acuñaba la moneda. Su autoridad y, en ciertos casos, su papel de protector se ejercían sobre sus vasallos y sobre la masa de campesinos, que constituían en ese entonces el elemento esencial de la población. Entre estos últimos, algunos eran libres, los llanos, y otros dependían directamente del señor, los siervos. La Edad Media se caracterizó por las formas descentralizadas de gobierno y como reacción de lo que había sucedido en el Imperio Romano, y aún en el gobierno democrático griego, que fueron altamente centralizados. Fue así como apareció el feudalismo, bajo el cual los antiguos ciudadanos y habitantes del caído Imperio Romano se agruparon alrededor de personajes importantes en busca de protección. Durante la época medieval hubo una notable evolución de los sistemas organizativos como resultado del debilitamiento del poder central durante los últimos días del Imperio Romano. La autoridad pasó al terrateniente, el cual tenía poderes extraordinarios para fines tributarios de policía dentro de su dominio o saltos. Se extendió también la comendación o entrega voluntaria de tierra a algún príncipe poderoso, de parte de un pequeño terrateniente que continuaba viviendo en ella como precarium, con el objeto de que se protegiese de por vida. Es decir, que pasaba de terrateniente a arrendatario. También en esta época, floreció y se consolidó también la Iglesia católica y apostólica romana. El estudio de su organización ha de interesar a quien se inicia en las disciplinas administrativas, cualquiera que sea su credo religioso, porque ella tiene características muy particulares que inclusive en algunos aspectos obedecen a una concepción distinta del patrón clásico. Es un período comprendido entre el siglo V y mediados del siglo XV, este se divide en tres épocas que son, las invasiones, el régimen feudal y por último la organización social. Las invasiones, aquí se da la primera destrucción del Imperio de Occidente y su restauración lograda por Carlomagno. Régimen feudal: la tierra se dividió en feudos y los dueños o señores de esos terrenos entregaban a los vasallos para que lo trabajasen, en cambio el señor les brindaba protección. La organización social terminaría con la toma de Constantinopla por turcos, es el final del Imperio de Oriente. Las constantes luchas en pos del poder hacen creer que la administración de la Edad Media era insuperable, pues solo con una buena organización rápida y eficiente de tipo social, política, económica y religiosa se pudo haber salido de los problemas bélicos. Como ejemplo de su sistema tenemos que aunque gran parte de la Europa medieval era pobre, ya existían las instituciones de crédito en el Mediterráneo. Al final de la Edad Media es cuando más énfasis se nota en la administración, pues se forman los gremios, asociación de artesanos de un mismo oficio, y la larga la industria. Antecedentes históricos de la administración en México. A. Época precolombina. En esta época fueron tres las culturas las que afectaron principalmente los cambios administrativos: la cultura maya, la olmeca y la azteca. En ellas tuvo gran importancia la administración. Si analizamos encontramos que en ellas existía una estructura organizacional muy compleja, al igual que sistemas económicos y políticos perfectamente bien definidos. Contaban con ejércitos, sindicatos, sistemas culturales, comercio, etc. B. Época colonial. En esta época de la colonia, fueron implantados sistemas que provenían del viejo continente. No se puede considerar que estos sistemas hayan beneficiado del todo al aspecto administrativo, ya que las culturas mencionadas en el punto anterior tenían sistemas muy avanzados para su época. Calcio y sobre todo diferentes a los que implantaron los españoles. C. México independiente. Esta época se caracterizó por la inestabilidad, debido a que existían diferentes corrientes y cada una pretendía imponer la forma de administrar, por lo que la administración se vio terriblemente afectada. D. Reforma. En esta época, se dieron cambios importantes como la separación de la Iglesia del Estado, la nacionalización de los bienes eclesiásticos y la libertad de cultos. Esto permitió que los aspectos administrativos tuvieran gran avance. E. Porfiriato. Durante el Porfiriato, se dieron cambios importantes en aspectos industriales, eléctricos, ferroviarios y de liberalismo económico, lo que trajo como consecuencia, cambios importantes en los aspectos administrativos. F. Revolución Mexicana. Se caracterizó por un desequilibrio y desorden en el aspecto económico, político,
social y por un gran desequilibrio y descontento en los aspectos administrativos. G. Regímenes posrevolucionarios. En esta época surge la Constitución mexicana, la cual en su artículo 123 hace referencia a las relaciones laborales y la creación de los sindicatos y con ellos se ven grandes cambios en los procesos administrativos. H. Época moderna. Actualmente encontramos estructuras perfectamente bien definidas que para ser bien competitivas requieren de una adecuada administración y que no pueden conseguirse sin la utilización de la misma. Relación de la administración con otras ciencias. Administración y derecho. El derecho forma la estructura necesaria en que descansa lo social. Solo sobre la base de una justicia, establecida por el derecho, puede quedar firmemente asentada esa estructura. Una sociedad sin derecho, es inconcebible, aun para la administración privada. Solo puede administrarse un organismo social, cuando es posible exigir determinadas acciones de los demás, sea que éstas les hayan sido impuestas por ley, o que deriven inmediatamente de un convenio. Las normas administrativas muchas veces se sustentan directamente, por ello, sobre las jurídicas, otras veces, derivan directamente de un convenio, pero este, a su vez, descansa en un ordenamiento de derecho. Sin embargo, cabe hacer notar que la administración no es de suyo jurídica, sino metajurídica. Esto es, que no se realiza de suyo por el mero cumplimiento de derecho y obligaciones, sino que busca estimular la cooperación espontánea, activa, precisa, entusiasta y, sobre todo, eficaz, de quienes forman una empresa u otro organismo social, para lograr la máxima eficiencia en la coordinación. Sin el cumplimiento de derechos y obligaciones, la coordinación es imposible, pero en el mero cumplimiento forzado de estos, no existen tampoco de suyo elementos suficientes para lograr la máxima eficiencia de la coordinación, fin al que la administración se dirige. En otras ocasiones, por el contrario, una norma administrativa, que busca la eficiencia en un organismo social, por exigirlo el bien común es tomada por el derecho y elevada a la categoría de ley. Tal sucede con el derecho administrativo. Pero aun en este último supuesto, en la norma se puede distinguir un doble aspecto. En cuanto jurídica, tiene por objeto realizar la justicia, y está revestida de la fuerza de coactividad que el Estado le presta. En cuanto administrativa, se considera su eficacia en la actuación social. Resulta curioso el hecho de que, siendo la coordinación elemento esencial en toda la sociedad, la teoría administrativa se haya formado tan solo a principios de este siglo. La explicación es obvia por cuanto hace a la administración privada, ya que la naturaleza, pequeña magnitud y escasa complejidad de los negocios e instituciones privadas, requerían tan solo de sentido común para su administración. Pero surge la interrogante, ¿por qué no apareció en la administración pública, donde la magnitud de los problemas, no solo iguala, sino aún supera las características de la empresa privada? La respuesta es, a nuestro juicio, que el Estado contaba con dos medios para lograr el eficaz cumplimiento de sus normas, la coacción, y la eficacia administrativa de esas mismas normas, siendo más fácil desde luego obtener la primera, descuidó de ordinario la segunda. Por otra parte, debe hacerse notar que la falta de máxima eficiencia en las dependencias de un organismo público, no afectan de suyo su existencia. Una dependencia cuya función sea necesaria, no habrá de desaparecer por el hecho de que se estén realizando sus actividades con mayor lentitud, con mayor costo y, dentro de ciertos límites, con resultados de pobreza administrativa. En cambio, una empresa que no dispone de fuerza coactiva alguna, y cuya existencia misma está supeditada a poder ofrecer precios, calidad, servicios, etc., por lo menos iguales a los de sus competidores, necesita mejorar su administración, como requisito para subsistir. Por eso, al crecer el número y la complejidad de las empresas privadas, natural y necesariamente apareció la teoría administrativa. Lo anterior no significa que no se hayan analizado ciertos principios en la administración pública, como los de la cadena de mando, la organización staff, etc. Pero todo ello no llegó, indiscutiblemente, a integrar una auténtica y completa teoría de la administración. Administración y economía hemos asentado que la administración tiene como fin lograr la máxima eficiencia de las formas sociales, esto es, obtener el máximo de resultados con el mínimo de esfuerzos o recursos. Esta ley, llamada la ley de oro, tiene su más clara aplicación en la economía, siendo en ella donde primero se formuló, y donde más exactamente se aplica, por lo que se le conoce como la ley económica básica.
Ambas aplican la misma ley, que por cierto es una ley de validez universal, usada, aun en campos del arte, v.gr. Los preceptos del clasicismo, máximo de efecto estético, con mínimo de recurso artístico, en tanto que la economía la aplica a la producción, distribución y consumo de los bienes materiales, la administración la emplea en lograr la máxima eficiencia de un organismo social, prescindiendo de que éste pueda tener o no fines económicos. Así, se busca la máxima eficiencia de un grupo deportivo, científico, literario, religioso, etc. Aun en el caso de la administración industrial, donde el fin es indiscutiblemente económico, no debe confundirse al administrador con el economista. El administrador, como tal, busca inmediatamente un fin de coordinar los elementos que emplea, cosas y personas, y en tanto es buen administrador, en cuanto sabe coordinarlos, esto es, estructurarlos y manejarlos del modo más eficiente. Pero este fin inmediato, que es el propio de la administración, en ese tipo de sociedades está subordinado a un fin económico, como es el de la empresa industrial, comercial o bancaria, por lo que la misma administración queda fuertemente teñida de colorido económico, al grado de parecer que el fenómeno mismo administrativo se confunde con el económico. Administrador: coordinación de cosas y personas, fin directo e inmediato, objetivos económicos de la empresa, fin de esa coordinación, administración e ingeniería industrial. Quizá la relación de lo administrativo con el mundo en que se realizan los fines económicos, se dé en forma más clara, y más frecuentemente que con la teoría económica, con las actividades y técnicas productivas, esto es, con las técnicas de la ingeniería aplicadas en la industria. Han surgido, una o varias ramas específicas de la ingeniería que suelen bautizarse con el nombre de ingeniería industrial. En primer lugar, se conoce con este nombre, y quizá más frecuentemente con el de ingeniería administrativa, la inclusión que se hace o debe hacerse en los programas de la carrera de ingeniería, de ciertas materias propias de la administración, por el hecho indeclinable de que, la casi totalidad de los graduados en ingeniería, tienen que prestar sus servicios en una planta industrial, en la cual, al actuar como jefes, necesitan conocer las modernas técnicas de administración, en mayor o menor grado, según el nivel jerárquico en que se encuentren. Más propiamente se conoce con el nombre de ingeniería industrial a un conjunto de técnicas administrativas, que se usan fundamentalmente para el mejoramiento de los procedimientos, sistemas, métodos, etc. Y que, aplicados en una planta industrial, indiscutiblemente en estrecha colaboración con los aspectos técnicos de maquinaria, equipo, etc., logran mejorar notablemente la eficiencia. Así, v.gr. Los estudios de movimientos, los de tiempos, los de control de calidad, etc. Administración y escuela matemática. Otra de las escuelas que se han formado, es la que, arrancando del hecho indiscutible de que la aplicación de técnicas, parcial o totalmente matemáticas, ha permitido un enorme avance en campos de la administración, como los relacionados con la fijación de cursos alternativos, su valoración y su consiguiente ayuda en la toma de decisiones, a través de la investigación de operaciones, pretende que la administración misma se ha convertido o se está convirtiendo en algo cuya naturaleza es esencialmente matemática. Sin perjuicio de estudiar estas técnicas, en el capítulo de la previsión adelantamos que una vez más se comete el error de confundir un instrumento, ciertamente valiosísimo, con la naturaleza misma de la administración. A reserva de analizar el alcance, las posibilidades y las limitaciones del método matemático, queremos hacer notar que un sinnúmero de elementos de la administración escapan todavía, y algunos escaparán perpetuamente, a ella, que jamás podrán los métodos matemáticos sustituir al criterio del administrador, sobre todo en la apreciación de los aspectos humanos, y que, en último término, las matemáticas jamás pueden perder su carácter meramente instrumental de puro simbolismo para que la mente maneje con más eficacia ciertas relaciones. Pero que la coordinación es en su esencia, un problema substancialmente humano, es innegable. Administración y psicología. Semejanzas entre ambas al explicar la psicología la forma como opera la motivación de los actos humanos, y consiguientemente la forma de predecirlos, al menos parcialmente, da la razón de las acciones que el hombre realiza en cualquier organismo social y sirve por ello para explicar, en gran parte, los fenómenos sociales. El administrador va a coordinar personas,
y al mismo tiempo a coordinar la actuación de estas mismas personas, con las cosas, sistemas, etc. Necesita, por lo mismo, conocer de mejor modo posible los diversos resortes psicológicos para tratar de influir en el logro de la cooperación de los hombres, como base para su coordinación. La administración, al dar sus reglas para la eficacia del aspecto funcional de dichos fenómenos, no puede prescindir de los principios y las leyes de la psicología. El administrador necesita saber influir eficazmente en la conducta de los demás, y de ello depende en gran parte su éxito. La psicología indica, por lo mismo, que métodos administrativos son más adecuados, y proporciona bases técnicas para influir en la manera de actuar de quienes integran un organismo social, en forma de hacer sus acciones lo más eficientes que sea posible. En 3 formas principales ayuda la psicología al administrador, ofreciéndole algunas técnicas de carácter esencialmente psicológico, pero que son utilizadas por la administración como un instrumento o medio para coordinar, v.gr. La aplicación de baterías psicométricas. Analizando los aspectos psicológicos de algunas técnicas de naturaleza ya sustancialmente administrativa, v.gr. El estudio del efecto halo o la tendencia central en la calificación de trabajadores, supervisores o desarrollo de ejecutivos. Proporcionando al administrador una serie de conocimientos y técnicas psicológicas que lo ayuden para comprender mejor a sus subordinados, motivarlos, orientarlos, resolver sus problemas y, en una palabra, lograr su cooperación, como medio para su coordinación más adecuada. Administración y moral. La teoría de la administración da reglas que se refieren a la conducta humana en un sector determinado de su actividad y con un fin específico, la estructuración y operación de las formas sociales, para lograr la máxima eficacia posible en esa operación. La moral dicta también reglas, las reglas supremas a que debe someterse la actividad humana, no ya en relación con un fin próximo, sino en razón del fin último al que toda acción del hombre es dirigida, el logro de la felicidad perfecta, a la que todo hombre tiende espontánea e ineludiblemente. La relación se encuentra pues establecida, en que ambas son disciplinas de carácter normativo. Pero mientras que las normas de la moral se refieren a toda la conducta humana, y para un fin último, las de la administración tratan de un solo aspecto de esa conducta, y para un fin particular, la máxima eficiencia que logre en un organismo social. Subordinación. Se deduce de lo anterior que las normas de la administración, como las de cualquier otra disciplina de carácter normativo, deben estar subordinadas a la moral. Esta subordinación no es de carácter positivo, ya que ambas son autónomas, en el sentido de que se estructuran y operan bajo principios propios y peculiares, sino negativo, esto es, entre los diversos recursos administrativos que señalan lo que técnicamente puede hacerse, podrá darse el caso de que algunos no deban ponerse, porque, si bien serían de eficacia inmediata y aparente, contrariarían el fin último a que el hombre tiende. Pero esta aparente contradicción no puede ser total ni definitiva. Teóricamente hablando, podría decirse que existen normas de eficiencia administrativa que pugnen con la moral. En realidad, la contradicción no es real, porque la eficacia de tales reglas sería solo aparente y temporal. Las normas administrativas inmorales son en el fondo antisociales, porque van contra la naturaleza del hombre, y, por lo mismo, al fin y a la postre, resultan ineficaces y aún contraproducentes. Normas de la moral se refieren a toda la conducta humana, y para un fin último, las de la administración tratan de un solo aspecto de esa conducta, y para un fin particular, la máxima eficiencia que logre en un organismo social. Aspectos históricos de la administración. Periodo contribuyente. Principales aportaciones. 5000 acayes sumerios establecieron registros escritos para uso comercial y gubernamental. 4000-2000 Alteza calle egipcios practicaban inventarios. Los inventarios llevaban diarios, ventas e impuestos. Desarrollaron una elaborada burocracia para la agricultura y la construcción a gran escala, emplearon de tiempo completo administradores y usaban proyecciones y planeación. 4000 a calle. Hebreos aplicaron el principio de excepción y la departamentalización, los 10 mandamientos, la planeación a largo plazo y el tramo de control. 2000-1700 a calle. Babilónicos reforzaron leyes para la conducción de los negocios, incluyendo estándares, salarios y obligaciones de los contratistas. 500 Alteza calle. Chinos establecieron la Constitución Chou y Confucio sentó las primeras bases para un buen gobierno. 500-200 a calle. Griegos desarrollaron la ética del trabajo, la universalidad de la administración. Sócrates, iniciaron el método científico para la solución de los problemas.
200 a calle 400 Don. Calle romanos desarrollaron sistemas de fabricación de armamento, de cerámica y textiles, construyeron carreteras, organizaron empresas de bodegas, utilizando el trabajo especializado, formaron los gremios, emplearon una estructura de organización autoritaria basada en funciones. 300 de calle. Siglo XX Iglesia Católica, estructura jerárquica descentralizada con control estratégico y políticas centralizadas. 1300 venecianos establecieron un marco legal para el comercio y los negocios. 7. Influencia de la organización de la Iglesia Católica a través de los siglos, las normas administrativas y los principios de la organización pública se fueron trasladando de las instituciones de los estados, como era el caso de Atenas, Roma, etc., a las instituciones de la naciente Iglesia Católica y de las organizaciones militares. Esa transferencia se hizo de manera lenta, pero efectiva, tal vez porque la unidad de propósitos y de objetivos, principios fundamentales en la organización eclesiástica y en la militar no siempre se encontraban en la acción política vigente en los estados, acción generalmente impulsada por objetivos contradictorios de cada partido, dirigente o clase social. James Don Money hizo un interesante trabajo de investigación sobre la estructura de la Iglesia Católica, mostrando su organización en el tiempo, su jerarquía de autoridades, su Estado Mayor y su coordinación funcional. La Iglesia tiene una organización jerárquica tan simple y eficiente que su enorme organización mundial puede operar satisfactoriamente bajo el comando de una sola cabeza ejecutiva, el Papa, cuya autoridad coordinadora le fue delegada de forma inmediata por una autoridad divina superior. El concepto de jerarquía vigente en la Iglesia es completamente diferente del concepto adoptado por otras organizaciones y está basado en dos principios de Money denominados servicio jerárquico obligatorio e independencia de la orden jerárquica. De cualquier forma, la estructura de la organización eclesiástica sirvió de modelo para muchas organizaciones que, ávidas de experiencias afortunadas, pasaron a incorporar una infinidad de principios y de normas administrativas. La Iglesia ha aportado infinidad de principios aplicables tanto a la macroempresa y a la microempresa. Necesidad geográfica de controles autónomos. División geográficamente del admon. Capacitación para los ejecutivos de acuerdo a su agenda. Libertad de decisión al ejecutivo. Seguridad de la capacidad de un individuo para el correcto puesto. Habilidad y dedicación al trabajo. El incentivo de la ascensión desde los niveles inferiores. Capacidad de decisión de acuerdo a la problema. Ser hábiles en todas las negociaciones. No al favoritismo parental en altos puestos. Influencia de los filósofos desde la antigüedad. La administración ha recibido gran influencia de la filosofía. Ayman, como también Comte y O'Donnell se refieren al filósofo griego Sócrates, 470 a calle 399 a calle. Quien, en su discusión con Nicórnaco, expone su punto de vista acerca de la administración como una habilidad personal separada del conocimiento técnico y de la experiencia, con respecto a cualquier cosa que él pueda presidir. Un hombre será, si sabe lo que necesita y si es capaz de proveerlo, un buen dirigente, ya sea que tenga la dirección de un coro de una familia, de una ciudad o de un ejército. No es también un trabajo castigar a los malos y honrar a los buenos. Por tanto, Nicómaco, no desprecies a los hombres hábiles en administrar sus propios saberes. Platón, 429 a calle 347 a calle. Filósofo griego, discípulo de Sócrates, se preocupó profundamente por los problemas políticos y sociales inherentes al desarrollo social y cultural del pueblo griego. En la República expone su punto de vista sobre el estilo democrático de gobierno y sobre la administración de los negocios públicos. Aristóteles, 384 a calle 322 a calle, otro filósofo griego, discípulo de Platón, del cual discrepo bastante, dio enorme impulso a la filosofía, así como a la cosmología, a la gnoseología, a la metafísica, a las ciencias naturales, abriendo las expectativas del conocimiento humano de su época. Fue creador de la lógica en su libro Política, estudia la organización del Estado y distingue tres formas de administración pública, a saber, monarquía o gobierno de una persona, que puede redundar en tiranía. Aristocracia o gobierno de una élite, que puede degenerar en oligarquía, democracia o gobierno del pueblo, que puede convertirse en anarquía. No obstante, el mayor exponente de la época fue René Descartes, 1596-1650. Filósofo,
matemático y físico francés, considerado el fundador de la filosofía moderna. Fue el creador de las famosas coordenadas cartesianas y le dio un impulso muy valioso a las matemáticas y a la geometría de la época. En filosofía se hizo célebre por su libro El discurso del método, donde describe los principales conceptos de su método filosófico, hoy denominado método cartesiano, cuyos principios son: 1. Principio de la duda metódica o de la certeza, principio del análisis por descomposición, principio de la síntesis por composición, principio de la enumeración, revisión general, o de la verificación. Tonus Hobbes, 1588-1679, desarrolló una teoría del origen contractualista del Estado, según la cual el hombre primitivo que vivía en estado salvaje, pasó lentamente a la vida social mediante un pacto entre todos. Más aún, el hombre es un lobo para el hombre, o sea, que el hombre primitivo era un ser antisocial por definición y vivía en guerra permanente con sus vecinos. El Estado vendría a ser, por tanto, la resultante inevitable de dicha situación, para imponer el orden y la organización en la vida social, a la manera de un leviatán. El Estado, a medida que crece, presenta las dimensiones de un dinosaurio, amenazando la libertad de todos los individuos. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, desarrolló la teoría del contrato social. El Estado surge de un acuerdo de voluntades. Rousseau imagina una convivencia individualista, en la cual los hombres comparten cordial y pacíficamente, sin fricciones con sus semejantes. Sin embargo, si el hombre es por naturaleza bueno y afable, la vida en sociedad lo corrompe. Influencia de la organización militar. La organización militar también ha influido en el desarrollo de las teorías de la administración. La organización lineal, por ejemplo, tiene sus orígenes en la organización militar de los ejércitos de la antigüedad y de la época medieval. El principio de unidad de mando, según el cual cada subordinado solo puede tener un superior, fundamental para la función de dirección, es el núcleo central de todas las organizaciones militares de aquellas épocas. La escala jerárquica, es decir, la escala de niveles de mando de acuerdo con el grado de autoridad y de responsabilidad correspondiente, es un elemento característico de la organización militar, utilizado en otras organizaciones. Con el transcurrir de los tiempos, la ampliación gradual de la escala de mando trajo también una correspondiente ampliación del grado de autoridad delegada. A medida que el volumen de operaciones militares aumentaba, crecía también la necesidad de delegar autoridad en los niveles más bajos dentro de la organización militar. Todavía en la época de Napoleón, 1769-1821 litros, el general, al dirigir su ejército, tenía la responsabilidad de vigilar la totalidad del campo de batalla. Sin embargo, ante las batallas de mayor alcance, incluso de ámbito continental, el comando de las operaciones de guerra exigió, no nuevos principios de organización, sino la extensión de los principios entonces utilizados, lo que condujo a una planeación y control centralizados paralelos a las operaciones descentralizadas. Se pasó así a la centralización del mando y a la descentralización de la ejecución. El concepto de jerarquía dentro de la organización militar es tan antiguo como la propia guerra, pues existió siempre la necesidad de un Estado mayor para el ejército. Sin embargo, el Estado formal, como cuartel general, solo apareció en 1665 con el distrito de Brandenburgo, precursor del ejército prusiano. La evolución del principio de asesoría y la formación de un Estado general tuvo su origen en el siglo XVIII en Prusia, con el emperador Federico II, el Grande, 1712-1786, quien, deseoso de aumentar la eficiencia de su ejército, hizo algunas innovaciones en la estructura de la organización militar. Con la ayuda del general Scharnhorst fue creado un Estado Mayor, Staff, para asesorar el mando, línea, militar. Los oficiales de línea y de asesoría trabajaban independientemente, en una separación tajante entre el planeamiento y la ejecución de las operaciones de guerra. Los oficiales formados en el Estado Mayor eran transferidos posteriormente a posiciones de comando, línea, y nuevamente al Estado Mayor, lo que les aseguraba una intensa vivencia y experiencia en las funciones de gabinete, de campo y nuevamente de gabinete. Otra contribución de la organización militar es el principio de dirección, mediante el cual todo soldado debe saber perfectamente lo que se espera de él y todo lo que él debe hacer. Resalta Money que, aun Napoleón, el general más autócrata de la historia militar,
nunca dio una orden sin explicar su objetivo y cerciorarse de que la habían comprendido perfectamente, ya que estaba convencido de que la obediencia ciega jamás lleva a la ejecución inteligente de acto alguno. Al iniciarse el siglo XIX, Karl von Clausewitz, 1780-1831, general prusiano, escribió un tratado sobre la guerra y los principios de guerra, sugiriendo cómo administrar los ejércitos en tiempos de guerra. Fue el gran inspirador de muchos teóricos de la administración quienes posteriormente se basaron en la organización y estrategia militares para adoptarlas al campo industrial. Clausewitz consideraba la disciplina como la base de una buena organización. Para él, toda organización requiere de un cuidadoso planeamiento, en el cual las decisiones deben ser científicas y no nuevamente intuitivas. Las decisiones se deben basar en la probabilidad y no solo en la necesidad lógica. El administrador debe aceptar la incertidumbre y planear en forma tal que pueda minimizar esa incertidumbre. Estas organizaciones son las más presionadas en cuanto a una buena administración se refiere, es por eso que ella ha aportado demasiados principios. Uno de los más importantes ha sido el de organizar toda una autoridad en un solo jefe de Estado Mayor. Las empresas lo tomaron como una manera de jerarquización para la concentración de personal. Influencia de la revolución industrial a partir de 1776, con la invención de la máquina a vapor por James Watt, 1736-1819, y, su posterior aplicación a la producción, una nueva concepción de trabajo vino a modificar completamente la estructura social y comercial de la época, provocando en el orden económico, político y social cambios tan rápidos y profundos que, en un lapso aproximado de un siglo, fueron mayores que los ocurridos en el milenio anterior. Es el periodo llamado de la Revolución Industrial, iniciada en Inglaterra y extendida rápidamente por todo el mundo civilizado. Para Burns la Revolución Industrial se puede dividir en dos épocas bien diferenciadas, 1780 a 1860 Primera Revolución Industrial o Revolución del Carbón y del Hierro. 1860 a 1914 Segunda Revolución Industrial o Revolución del Acero y de la Electricidad. Burns asegura que, aunque se haya iniciado a partir de 1780, la revolución industrial no alcanzó todo su empuje antes del siglo XIX. Surgió como una bola de nieve en aceleración creciente. Burns divide la revolución industrial en 4 fases. Primera fase, la mecanización de la industria y de la agricultura, a finales del siglo XVIII, con el surgimiento de la máquina de hilar, inventada por el inglés Hargreaves en 1767, del telar hidráulico, inventado por Arkwright en 1769, del telar mecánico, por Cartwright en 1785, de la máquina de extracción N de la semilla del algodón, por Whitney en 1792, que 6, vinieron a sustituir el trabajo y la fuerza muscular del hombre, del animal e incluso de la rueda hidráulica. Eran máquinas grandes y pesadas pero con increíble superioridad sobre los procesos manuales de producción 6N de la época. La máquina de extracción de la semilla de algodón tenía una capacidad para 1000 libras de algodón mientras que, en el mismo tiempo, un esclavo conseguía trabajar 5. Segunda fase. La aplicación de la fuerza motriz a la industria. La fuerza elástica del vapor descubierta por Dennis Papin en el siglo XVII quedó sin aplicación 6N hasta 1776, cuando Watt inventó la máquina de vapor. Con la aplicación del vapor a las máquinas, se inician las grandes transformaciones en los talleres que se convertirán en fábricas, en los transportes, en las comunicaciones, y en la agricultura. Tercera fase, el desarrollo del sistema fabril. El artesano y su pequeño taller patronal desaparecen para dar lugar al obrero de las fábricas y de los ingenios, basados en la división del trabajo. Surgen nuevas industrias en detrimento de la actividad rural. La migración de masas humanas de las áreas agrícolas hacia las proximidades de las fábricas provoca el crecimiento de las poblaciones urbanas. Cuarta fase, un espectacular desarrollo de los transportes y de las comunicaciones. La navegación a vapor surgió con Robert Fulton, 1807, en los Estados Unidos y luego después las ruedas propulsadas fueron sustituidas por hélices. La locomotora a vapor fue perfeccionada por Stephenson, surgiendo la primera carrilera en Inglaterra, 1825, y posteriormente en los Estados Unidos, 1829. Ese nuevo medio de transporte se propagó vertiginosamente. Otros medios de comunicación fueron surgiendo con rapidez sorprendente. Morse inventa el telégrafo eléctrico,
1835, surge la estampilla postal en Inglaterra, 1840, Graham Bell inventa el teléfono, 1876. Ya se vislumbran los primeros síntomas de las ciudades actuales. Con todos esos aspectos se acentúa cada vez más un considerable control capitalista sobre casi todas las ramas de la actividad económica. A partir de 1860, la revolución industrial entró en una nueva fase profundamente diferente de la primera revolución industrial. Es la llamada segunda revolución industrial, provocada por tres acontecimientos importantes: desarrollo del nuevo proceso de fabricación del acero, 1856, perfeccionamiento del dínamo, 1873, invención del motor de combustión interna, 1873, por Daimler. Para Burns, las principales características de la segunda revolución industrial son las siguientes: la sustitución del hierro por el acero como material industrial básico, la sustitución del vapor por la electricidad y por los derivados del petróleo como principales fuentes de energía. El desarrollo de la maquinaria automática y un alto grado de especialización del trabajo, el creciente dominio de la industria por parte de la ciencia, transformaciones radicales en los transportes y en las comunicaciones. Los ferrocarriles son mejorados y ampliados. A partir de 1880, Daimler y Benz construyen automóviles en Alemania, Dunlop perfecciona el neumático en 1888 y Henry Ford, en 1909, inicia la producción de su modelo T en los Estados Unidos. En 1906, Santos Dumont hace la primera experiencia con el avión. El desarrollo de las nuevas formas de organización capitalista. Las compañías de socios solidarios, formas típicas de organización comercial, cuyo capital provenía de los lucros obtenidos, capitalismo industrial, y que tomaban parte activa en la dirección de los negocios, dieron lugar al llamado capitalismo financiero. El capitalismo financiero tiene cuatro características principales: la dominación de la industria por las inversiones bancarias e instituciones de crédito, como fue el caso de la formación de la United States Steel Corporation, en 1901, por la JP Morgan y Cobalto. La formación de inmensas acumulaciones de capital provenientes de monopolios y fusiones de empresas. La separación entre la propiedad particular y la dirección de las empresas. El desarrollo de las holding companies. La expansión de la industrialización hasta Europa Central y Oriental y hasta el Extremo Oriente. En 1871, Inglaterra era la mayor potencia mundial. En 1865 John D. Rockefeller, 1839-1937, funda la Standard Oil. Alrededor de 1889 el capital de la General Electric y de la Westinghouse Electric ya sobrepasaba los $40 millones en cada una de esas empresas. En 1890, Carnegie forma el monopolio del acero, sobrepasando la producción de toda Inglaterra. Swift y Armour forman el monopolio de las conservas, Guggenheim forma el monopolio del cobre y Mello el del aluminio. De la tranquila producción artesanal, en la que los obreros eran organizados en corporaciones de oficio regidas por estatutos, donde todos se conocían, en donde el aprendiz, para pasar a artesano o a maestro, tenía que producir una obra perfecta delante de los jurados y de los síndicos, máximas auto. Ridades de la corporación, paséis el hombre, rápidamente, hacia el régimen de producción hecha mediante máquinas, dentro de grandes fábricas. No hubo una adaptación adecuada entre las dos situaciones sociales. Hubo, eso sí, una súbita modificación de la situación, provocada por dos aspectos, a saber, la transferencia de la habilidad del artesano a la máquina, que paséis a producir con mayor rapidez, mayor cantidad y mejor calidad, haciendo posible una reducción en el costo de la producción. La sustitución de la fuerza del animal o del músculo humano por la mayor potencia de la máquina de vapor, y posteriormente por el motor, que permitía mayor producción y economía. Los propietarios de talleres que no estaban en condiciones financieras de adquirir máquinas y sistematizar su producción, fueron obligados, debido a la fuerza de la competencia, a trabajar para otros que poseían la maquinaria necesaria. El fenómeno de la maquinización de los talleres, rápido e intenso, provocó una serie de fusiones de pequeños talleres que pasaron a integrar otros mayores, los cuales paulatinamente fueron creciendo y transformándose en fábricas. Tal crecimiento fue acelerado gracias a la disminución de los costos de producción, lo cual propició la competencia de los precios y una ampliación del mercado consumidor de la época.
Eso aumentó la demanda de la producción y, al contrario de lo que se suponía, las máquinas no sustituyeron totalmente al hombre, sino que le dieron mejores condiciones de trabajo. El hombre fue sustituido por la máquina solo en aquellas tareas que se podían automatizar y acelerar por la repetición. Con el aumento de los mercados, a causa de la popularización de los precios, las fábricas necesitaron grandes contingentes humanos. Aumentó la necesidad de un mayor volumen y calidad de los recursos humanos. La mecanización obligó a la división del trabajo y a la simplificación de las operaciones, haciendo que los oficios tradicionales fueran sustituidos por las tareas semiautomatizadas y repetitivas, que podían ser ejecutadas con facilidad por personas ninguna calificación 6N y con enorme simplicidad de control. La unidad doméstica de producción, o sea el taller, el artesanato en familia, desapareció con la súbita y violenta competencia, dando lugar a la pluralidad de obreros y de máquinas en las fábricas. Con la concentración de industrias y la fusión de pequeños talleres alimentadas por el fenómeno de la competencia, grandes contingentes de trabajadores pasaron a operar juntos, en jornadas diarias que se prolongaban hasta 12 grados 13 horas, bajo condiciones ambientales peligrosas e insalubres que provocaban accidentes y enfermedades en gran escala. El crecimiento industrial fue improvisado y totalmente empírico, ya que la situación era nueva y desconocida. Al tiempo que ocurría la intensa migración de mano de obra de los campos hacia las ciudades, donde estaban los centros industriales, crecía aceleradamente el fenómeno de la urbanización sin ninguna planeación u orientación. Mientras tiene lugar la consolidación del capitalismo, crece el volumen de una nueva clase social, el proletariado. Las transacciones se multiplican y aumenta notoriamente la demanda de mano de obra en las minas, en las plantas siderúrgicas y en las fábricas. Los propietarios tienen que enfrentar los nuevos problemas de gerencia, improvisando sus decisiones y sufriendo los errores administrativos de la tecnología naciente. Obviamente, esos errores se subsanaban mediante un pago mínimo a los trabajadores, cuyos salarios eran ya bastante bajos. A pesar del bajo nivel de vida, de la promiscuidad en las fábricas y de los tremendos riesgos de graves accidentes, el largo periodo de trabajo en conjunto permitía una relación más estrecha entre los trabajadores y una creciente toma de conciencia con respecto a la precariedad de sus condiciones de vida y de trabajo y a la intensa explotación de que eran víctimas por parte de una clase social y económica mejor favorecida. Las primeras tensiones entre las clases obreras y los propietarios de industrias no tardaron en aparecer. Los propios estados pasaron a intervenir en algunos aspectos de las relaciones entre obreros y fábricas, mediante la expedición 6N de algunas leyes laborales. En 1802, el gobierno inglés expide una ley protegiendo la salud de los trabajadores en las industrias textiles. La fiscalización 6N del cumplimiento de esa ley era voluntaria por parte de los pastores protestantes y de los jueces locales. A medida que los problemas se agravan, se expiden otras leyes sobre el particular. Con la nueva tecnología de los procesos de producción y de la construcción 6N y funcionamiento de las máquinas, con la creciente legislación que tiende a proteger y defender la salud y la integridad física del trabajador y, consecuentemente, de la colectividad, la administración y la gerencia de las empresas industriales pasan a ser preocupación permanente de sus propietarios. La práctica fue lentamente ayudando a seleccionar ideas y métodos empíricos. En vez de pequeños grupos de aprendices y artesanos dirigidos por maestros habilitados, el problema consiste ahora en dirigir batallones de obreros que integran la nueva clase proletaria. En lugar de instrumentos rudimentarios de trabajo manual, el problema consiste en operar con máquinas de complejidad creciente. La elaboración de los productos se efectuaba mediante operaciones parciales sucesivas encomendadas a grupos de obreros especializados en tareas específicas, extraños casi siempre a las otras operaciones, ignorando hasta la finalidad de la pieza o de la tarea que estaban ejecutando. Esa nueva situación contribuyó a apagar de la mente del obrero el motivo social más intenso, o sea, el sentimiento de estar produciendo y contribuyendo al bienestar de la sociedad. El capitalista empezó a distanciarse de sus obreros y a considerarlos una enorme masa humana anónima, al mismo tiempo que las agrupaciones sociales, más condensadas en las empresas, generaban problemas sociales y reivindicativos, al lado de otros problemas de rendimiento en el trabajo y de la clase de equipo que se necesitaba para una rápida y adecuada solución. La principal preocupación de los empresarios se fijaba lógicamente en el mejoramiento de los aspectos mecánicos y tecnológicos de la producción, con el objetivo de producir cantidades mayores de productos de mejor calidad y a menor costo.
La gestión del personal y la coordinación del esfuerzo productivo eran aspectos de poca o ninguna importancia. Así, la revolución industrial, aunque hubiera provocado una profunda modificación en la estructura empresarial y económica de la época, no llegó a influir directamente sobre los principios de administración de las empresas que entonces se utilizaban. Los empresarios simplemente procuraban atender como podían o como sabían las demandas de una economía en rápida expansión y carente de especialización. Money concluye que algunos empresarios apoyaban sus decisiones en los modelos de las organizaciones militares o eclesiásticas más afortunadas en los siglos anteriores. En la actualidad hay un fenómeno que es el punto central desde el cual da inicio a una serie de conceptos de carácter político, el trabajo. Pues es visto como una leyenda que mantenemos siempre presente. Vivimos en un mundo donde hay cambios constantes, abordados por una serie de problemas de carácter económico, político, en donde la civilidad no está consciente de lo que realmente está sucediendo a su alrededor de ellos. El trabajo tiene una influencia sobre las personas de forma tal que se ha arraigado profundamente en todos los modos de nuestra vida diaria. Tal es su influencia que se ha convertido en algo no creíble que junto con los otros problemas que acarrean, pasan a formar parte de una sociedad en crisis. En el mundo, existe una alta tasa de desocupación que va más allá de nuestra información ya que estas cifras preocupantes son distorsionadas. Por el contrario, se nos hace creer que el cruel destino nos hace caer en sus inciertos vaticinios, es decir, terminar como un desempleado. A estos individuos se les dice que son culpables de su propia situación, teniendo como resultado a un individuo desempleado y avergonzado de su situación de desempleado, cuando en realidad la propia civilidad es quien lo ha colocado en dicha situación. La palabra desempleo aún no es bien definido. Ya no tiene el mismo significado de la era de la industrialización. En realidad en esta época no se ha precisado su significado, más bien se oculta su verdadero sentido, pero debemos suponer que un desempleado es una persona que carece de empleo o de alguna ocupación con un salarios. Avergonzado de su situación, el individuo es dominado por el sistema. Los que ostentan el poder, muy sutilmente se abocan en que la persona se quede en ese estado, realizan maniobras y discursos estratégicos para que la persona siga en la misma situación de desempleo y de vergüenza. Nuestra vida gira en torno al dinero, mientras más sea nuestro poder adquisitivo mejor será nuestra economía, es decir, si el dinero se consigue trabajando a más trabajo más dinero y por lo tanto mejor calidad de vida. Resumiendo, el que trabaja y subsistir sin problemas mayores. Ahora se ven grandes colas de individuos desempleados postulando a un puesto de trabajo en las ventanillas, esperanzados de encontrar alguna ocupación, sin embargo solo reciben rechazos, negativas, falsas promesas. Esto se ha convertido ya en un ritual en donde a pesar de prever el desenlace, seguimos en lo mismo, convirtiendo esta actividad, la de buscar empleo, casi en un ritual. Por eso es que vemos a empleados aferrados a su puesto de trabajo, pasivos, silenciosos, evitando hacer algo que contradiga las políticas impuestas por su empresa. No quieren perder el privilegio de ser empleados sin importar el que sean o no explotados ni si el sueldo es bueno o no con tal de conseguir el puesto de trabajo. Nos encontramos al del siglo XX, y como debería ser, el constante desarrollo de la ciencia ha traído consigo varios aportes en muchos aspectos al descubrimiento de los varios misterios que existen en el mundo a lo largo de la historia. Desde 1890 una auténtica revolución científica se inició y entre los años 1890 y 1914 las teorías del hombre empezaron a fluir en todos los campos del conocimiento. Desde entonces, la ciencia de nuestro siglo nos ha ido trayendo nuevas sorpresas producto de grandes descubrimientos. No solo resolviendo misterios del universo y su estructura, sino que también descifrando el origen de la vida. En el siglo XX, otra revolución científica se está llevando a cabo. Grandes avances en los campos de la física, química, biología, medicina, sociología, psicología y tecnología se están realizando diariamente. La ciencia y la tecnología juegan un papel muy importante en el mundo. La tecnología moderna, en conjunto con las investigaciones científicas, han logrado ofrecernos las resoluciones de casi todos los problemas de nuestros días. También le han permitido al hombre obtener el control de la naturaleza y asimismo de las máquinas creadas por el hombre para hacer de sus labores sean más sencillas. Gracias a esto es que el hombre de nuestros tiempos está empezando a percibir una real amenaza para su futuro. Esto debido a que el mismo hombre está utilizando estos nuevos descubrimientos para su propio bien sin importarle el resto, entre los cuales se encuentran los demás seres humanos. Por lo cual,
podemos afirmar que la tecnología puede brindar grandes ventajas, así como grandes desventajas. Un caso es el desempleo de varios seres humanos pertenecientes al resto, producto de la utilización de máquinas como reemplazo a la mano del hombre, hecho denominado automatización. Adam Smith fue el iniciador de la producción en serie con su tema la división del trabajo. Babbage, este matemático, fue predecesor de los análisis de costos y el pago de trabajadores según rendimiento de los mismos. URL habló entre otras cosas de la división departamental de la producción que trataba de dividir la empresa por zonas de trabajo. Influencia de los economistas liberales a partir del siglo XVII, se desarrollan en Europa, paralelamente a las diversas corrientes filosóficas, una gran cantidad de teorías económicas concentradas en la explicación de los fenómenos empresariales, microseismicos, y basadas inicialmente en datos empíricos, o sea, en la simple experiencia y en las tradiciones del comercio de la época. Al finalizar el siglo XVIII, los economistas clásicos liberales consiguen una gran aceptación de sus teorías. Esa reacción para el liberalismo culmina con la Revolución Francesa. Las ideas liberales surgen del derecho natural, el orden natural es el más perfecto. Los bienes naturales, sociales y económicos son los bienes que poseen carácter eterno. Los derechos económicos humanos son inalienables y existe una armonía preestablecida en toda la colectividad. Según el liberalismo, la vida económica debe alejarse de la influencia estatal, ya que el trabajo sigue los principios económicos y la mano de obra está sujeta a las mismas leyes económicas que rigen el mercado de materias primas o el comercio internacional. Los obreros, sin embargo, están a merced de los patrones, ya que estos son los dueños de los medios de producción. La libre competencia es el postulado principal del liberalismo económico. Para muchos autores, las ideas básicas de los economistas clásicos liberales constituyen los gérmenes iniciales del pensamiento administrativo de nuestros días. El propio creador de la escuela clásica de la economía, Adam Smith, 1723-1790, ya visualizaba el principio de especialización de los obreros en una fábrica de agujas y enfatizaba en la necesidad de racionalizar la producción. El principio de la especialización y el principio de la división del trabajo aparecen con referencias interesantes en su libro de la riqueza de las naciones, publicado en 1776, y donde expone el estudio de tiempos y de movimientos que más tarde Taylor y Gilbert irían a desarrollar como la base de la administración científica en los Estados Unidos. Adam Smith insistió en la importancia de la planeación y de la organización dentro de las funciones de la administración. El buen administrador, según él, debe preservar el orden, la economía y la atención, no debiendo descuidar los aspectos del control y de remuneración de los trabajadores. James Mill, 1773-1886, otro economista liberal, en su libro Elementos de Economía Política, publicado en 1826, sugirió una serie de medidas relacionadas con los estudios de tiempos y movimientos como medio para obtener incremento de la producción en las industrias. En 1817, David Ricardo, 1772-1823, y en 1820, Thomas Robert Malthus, 1766-1834, publican respectivamente sus principios de economía política. En 1835, Samuel P. Newman, otro economista clásico, en su libro Elementos de la Economía Política, escribía que el administrador debe poseer una síntesis de innumerables cualidades raramente encontradas en un solo individuo, a saber, capacidad de previsiones y cálculos, para que sus planes estén bien fundamentados. Perseverancia y constancia de propósitos al ejecutar sus planes, discreción y decisión de carácter para poder entender y dirigir los esfuerzos de los demás. Conocimiento, tanto del estado del mundo en general, como de los detalles de los empleos y empresas particulares, para poder dirigir algunos ramos de la Curiosation. Newman dice que las funciones de la administración consisten en plancamiento, arreglo, conducción de los diferentes procesos de producción. John Stuart Mill, 1806-1873, filósofo utilitarista, hijo de James Mill, publicó también un libro, Principios de Economía Política, donde propone un concepto de control básicamente orientado hacia el problema de cómo evitar hurtos en las empresas. El liberalismo económico corresponde al periodo de máximo desarrollo de la economía capitalista, la cual, basada en el individualismo y en el juego de las leyes económicas naturales, pregonaba la oferta libre. Esta a su vez,
generó áreas de intensos conflictos sociales. La acumulación creciente del capital originó profundos desequilibrados debido a la dificultad de asegurar inmovilizaciones con ingreso compatible para el buen funcionamiento del sistema. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el liberalismo económico comenzó a perder influencia, debilitándose a medida que, el capitalismo se afianzaba con el surgimiento de los DuPont, Rockefeller, Morgan, Krupp, etc. El nuevo capitalismo se inicia con la producción a grande escala y a partir de las grandes concentraciones de maquinaria y de mano de obra, generando situaciones extremadamente problemáticas de organización del trabajo, de ambiente, de concurrencia económica, de estándar de vida, etc. El socialismo y el sindicalismo pasan a ser los agentes esenciales de la nueva civilización, obligando al capitalismo del siglo XX a dirigirse por el camino del máximo perfeccionamiento posible de todos los factores de producción y a su adecuada remuneración. Así, cuanto mayor era la presión ejercida por las exigencias proletarias, tanto menos graves se tornaban las injusticias y más acelerado e intenso el proceso de desarrollo tecnológico. Dentro de esa nueva situación, surgen los primeros esfuerzos realizados por las empresas capitalistas para la implantación de métodos y procesos de racionalización del trabajo, cuyo estudio metódico y exposición teórica coincidirían con el inicio del presente siglo.